Los orígenes del gran fabricante de autos alemán BMW se remontan al siglo pasado. En la década que comenzó en 1930, fabricó algunos de los mejores autos deportivos y de lujo del mundo. Se recuperó de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y de un revés financiero en los 50. Para comienzos de los 70, era de nuevo uno de los principales actores del mercado mundial de autos de lujo y alto rendimiento. Automóviles. El nombre BMW, Bavarian Motor Works, fue registrado por primera vez en marzo de 1916 por una compañía que fabricaba motores para aviones. La compañía continuaría con su producción durante los 30 y haría una contribución importante al desarrollo de la tecnología militar superior que tanto interesaba a Hitler. El primer logro importante de la compañía fue un motor diseñado por Max Friz. Se trataba de un 6 cilindros en línea que impulsaba aviones alemanes en la Primera Guerra Mundial. Los ases alemanes Ernst Udet y Manfred von Richthofen, o el Barón Rojo, deben gran parte de sus hazañas a los motores BMW. Después de la guerra, el Tratado de Versalles prohibió la fabricación de motores para aviones en Alemania. BMW se dedicó a la maquinaria agrícola. Pero el genio de Max Friz siguió destacándose. Su motor 6 cilindros para avión fue parte de una gloriosa tradición. Friz también había diseñado el motor que le dio a la Mercedes el Grand Prix de Francia en 1914. En 1919, ese motor 6 cilindros BMW impulsó un biplano DFW en un asombroso vuelo que alcanzó una altura de 32.000 pies. Para ese entonces, el nombre BMW había sido vendido a otra compañía que se proponía fabricar frenos para vagones de tren. Fue recuperado por uno de los primeros inversionistas de la BMW y en 1923 la compañía reconstituida lanzó la revolucionaria motocicleta R32. El motor 2 cilindros de la R32 fue diseñado por Max Friz. Era un cardán y no una cadena el que llevaba la fuerza a la rueda trasera. La R32 estableció el patrón de la clásica motocicleta BMW. En 1924, BMW presentó la R32 en competencias. El éxito fue inmediato. BMW deseaba fabricar sus propios autos, pero no quería rivalizar con los grandes vehículos Daimler y Benz de ese entonces, así que optó por algo pequeño. La compañía Eisenach-Dixie tenía una licencia para fabricar una versión alemana del popular Austin 7 de Gran Bretaña. BMW decidió comprar la Eisenach-Dixie, juntó el dinero y a finales de 1928, el pequeño 315 Dixie, con su motorcito de 750 cc y su velocidad máxima de 75 km por hora, se convirtió en el primer auto de BMW. BMW ya tenía deudas antes de reunir el dinero para la compra de la Dixie. Inclusive la Dixie había estado ocultando sus compromisos financieros. Pero las ventas del pequeño Dixie fueron buenas. En Gran Bretaña, el económico Austin 7 le permitió a un nuevo segmento del mercado tener acceso a la compra de un auto. Lo mismo ocurrió en Alemania con el Dixie. Era el carro ideal para la Gran Depresión. Se vendía por millares. El Dixie era un vehículo muy sencillo,
pero le abrió las puertas del mundo de las 4 ruedas a la BMW. Muchos propietarios de Dixis compitieron con sus autos en pistas de carreras. Los éxitos del modesto Dixie anunciaron a los distinguidos BMW en el mundo del automovilismo. Los aliados retiraron el veto a los motores de avión alemanes en 1922, y 10 años más tarde fueron unos motores BMW los que ayudaron a un hidroavión Dornier a dar una vuelta al mundo que establecería un nuevo récord. BMW había comenzado a fabricar automóviles y de nuevo estaba produciendo motores de avión, pero no se había olvidado de las motocicletas. La motocicleta R2 siguió con el patrón de BMW de usar motores gemelos opuestos horizontalmente y transmisión por cardán. Pero un nuevo factor estaba a punto de afectar la fortuna de BMW. Para el momento en que Hitler llegó al poder en 1933, BMW se había retirado del acuerdo realizado con la compañía británica Austin de producir la versión alemana del Austin 7. Sin mucho éxito, la compañía alemana había intentado fabricar un auto pequeño con sus propios diseños. Sin embargo, también había diseñado un motor 6 cilindros y en el primer año del régimen nazi lanzó su sedán 303. A Hitler le interesaban más los aviones que los automóviles, y los eficientes motores de avión BMW se ganaron su apoyo. Motores en estrella BMW impulsaron los eficientes aviones de transporte Ju-52. Los automóviles BMW eran fabricados en Eisenach. Los motores de avión salían de Múnich. El personal de la planta de Múnich aumentó de 2.800 personas en 1932 a 12.500 en 1934. Desde el punto de vista político, los autos no eran tan importantes como los motores de avión, pero el desarrollo de la tecnología automotriz de BMW era rápido. El primer deportivo de BMW, el 315-1, tenía el 6 cilindros del sedán con una adaptación de 3 carburadores Solex. Su línea elegante destacaba la seriedad de BMW con respecto al rendimiento. La compañía aseguraba que el auto podía pasar de los 120 km por hora. El biplaza 315 fue fabricado durante 1935 y 1936. Solo se hicieron 242, pero sirvió de modelo para los grandiosos BMW que vinieron. No todos los BMW eran elegantes máquinas deportivas. El sedán 319, fabricado entre 1935 y 1937, era un práctico auto familiar. Pero BMW se orientaba hacia el segmento superior del mercado. Este es el atractivo 326 Cabriolet de 1936. La línea clásica de su carrocería hizo de él la atracción principal de la Feria Automovilística de Berlín de 1936. No se suponía que fuese un auto deportivo, fue diseñado para atraer a los clientes de la Mercedes.
Fue el BMW más exitoso de los 30 y se vendió un total de casi 16.000 unidades entre 1936 y 1941. El 326 les ofrecía a los compradores frenos hidráulicos, barra de torsión en la suspensión trasera, un nuevo sistema de suspensión delantera independiente y una fuerte estructura que reemplazaba al chasis del sedán BMW. Estaba disponible en sus versiones abierta y cerrada y tenía una excelente velocidad máxima de 112 km por hora. BMW no vacilaba en usar su reputación de exitoso constructor de motores de avión para promocionar sus autos. Von der unbedingten Zuverlässigkeit der Motoren hängt die Sicherheit des Fluges ab. Es sind BMW-Motoren. Die große Erfahrung der bayerischen Motorenwerke kommt auch den Motoren der BMW-Kraftwagen zugute. Hochwertig, sicher und zuverlässig. Das sind die Merkmale des BMW-Motors. So ist der BMW-Wagen zum klassischen Fahrzeug geworden. Auf endloser Straße. Im pfadlosen Gelände. Bei sportlichem Einsatz. Und im täglichen Gebrauch. Immer und überall versehen BMW-Wagen mit vorbildlicher Zuverlässigkeit ihren Dienst. A finales de los años 30, salió al mercado una desconcertante variedad de combinaciones de motor y carrocería. El 320 y luego el 321 eran versiones más cortas y ligeras del 326, pero eran diferentes entre sí. Ambos eran autos hermosamente acabados y bien pensados. Pero mientras cosechaba éxitos con sus líneas familiar y lujosa, BMW había desarrollado un nuevo modelo que sería el más grande de los clásicos BMW de los 30. BMW. Cuando salió en 1936, el 328 tuvo un impacto increíble en los compradores de autos deportivos. Su línea provenía del Deportivo 315-1. Era impulsado por un motor BMW de 2 litros provisto de cabezas de cilindro de alto rendimiento hechas de aluminio. Al momento de comprar un 328, se disponía de una variedad de cajas de cambio para condiciones normales y para competencias. También existía una gama de rines de perno. Su velocidad máxima era de 144 km por hora. El chasis tubular liviano permitía que la suspensión fuese relativamente suave y, sin embargo, la maniobrabilidad era excelente. Durante el resto de los años 30, el BMW 328 fue un punto de referencia para el diseño de autos deportivos. En los años de la posguerra, se convirtió en un clásico, codiciado por los coleccionistas y por los corredores de autos de carrera clásicos. Para muchos de los entusiastas de los BMW, ese fue el mejor momento de la historia de la compañía. La línea elegante era una de las características de la gama de autos de finales de los 30. El 326 estaba entre los más atractivos de BMW. Era una versión 2 puertas de su antecesor, el 326. El 327 salió en 1937.
En realidad, este es un 327-28, una versión de alto rendimiento provista del motor de 2 litros del Deportivo 328. Para finales de los 30, los BMW eran sinónimo de la parte glamorosa del estilo de vida nazi. Al igual que una serie de opciones para el motor, el 327 ofrecía la posibilidad de un trabajo de latonería especializado. Si así se deseaba, se podía ordenar una de las tantas carrocerías estilo coupé o cabriolé hechas por los latoneros de la compañía. Eran muchos los detalles que diferenciaban un modelo del otro. Las puertas del 321 abrían hacia atrás, como las de su primo de mayor tamaño, el 326. Las puertas del 327, por su parte, abrían hacia el frente. La gama BMW podía satisfacer casi cualquier gusto. Claro, siempre y cuando se contase con el dinero. Pero mientras BMW sacaba autos hermosos, fruto del diseño y la ingeniería, todo se preparaba para utilizar el poderío industrial de Alemania en la fabricación de armas de guerra. Compañías como BMW eran esenciales para el plan de Alemania de dotarse de un armamento mejor al de cualquier enemigo potencial. Hacia 1939, BMW trabajaba en una gran variedad de proyectos militares de tecnología avanzada, incluyendo el desarrollo de cohetes y motores a reacción para la aviación. Pero los hornos alemanes aún tenían acero para la fabricación de automóviles, y BMW sacaría otro modelo antes del comienzo de la guerra, el último de sus autos con la línea clásica de los años 30. El 335 apareció en 1938, contaba con un motor de 3,5 litros y era un lujoso sucesor del 326. Se mantuvo en producción hasta 1941 para convertirse en uno de los favoritos de los oficiales de alto rango. No estaba hecho para las masas, solo se fabricaron unos 400. La declaración de guerra en 1939 fue el comienzo del fin para BMW, pues ya tenía una década desarrollándose como fabricante de autos. Se siguieron fabricando autos BMW, pero los recursos de diseño y desarrollo de la compañía fueron desviados hacia la fabricación de armamento. La cantidad de mano de obra controlada por BMW creció muchísimo. Gran parte de ese aumento fue posible gracias a las prisiones y campos de concentración. La experiencia de la compañía en la fabricación de motores de avión pasó a ser un factor esencial para la superioridad técnica de la Luftwaffe. El gran caza Focke-Wulf 190 era una de las muchas aeronaves alemanas con motor BMW. Ese éxito llamó la atención de los aliados. La planta de Múnich de BMW era constantemente bombardeada. Durante un día de julio de 1944, casi 12.000 bombas cayeron sobre una planta de BMW. Cuando terminó la guerra, la deteriorada planta de Múnich de BMW empezó desde cero, fabricando utensilios de cocina hechos con chatarra de aluminio. BMW regresó a sus orígenes, la motocicleta, y para 1948 estaba lista para lanzar su primer vehículo de la posguerra, la R24. La primera planta de autos de BMW estaba ahora fuera de alcance, en Eisenach, en la Alemania soviética, y pasarían 10 años después del fin de la guerra antes de que se le permitiese a BMW reconstruir su planta de motores de avión. Mientras tanto, las motocicletas se convirtieron en el pilar del regreso de BMW. Tuvieron éxito en la pista de carreras y en el camino. El Deutsche Bank se ocupó del financiamiento necesario para revivir a BMW. Aún no se esperaba un nuevo auto, pero la R24 demostró ser un éxito.
La R51 siguió a la R24, y al igual que esta, era una descendiente directa de la motocicleta BMW original. Ambos modelos compartían las características básicas de BMW, un motor de cilindros gemelos opuestos horizontalmente y transmisión por cardán. Luego de la devastación causada por la guerra, había sido bastante difícil retomar la producción de motocicletas, pero continuar la evolución de los autos BMW sería aún más duro. Habían quedado atrás una década y un estilo de vida desde la época en que BMW dominaba el mundo de los autos deportivos, pero todavía se podía utilizar su tecnología y varios entusiastas alemanes comenzaron a construir sus propios autos usando el 328 como base. Entre ellos estaba Ernst Loff. A finales de los 40, Loff desarrolló una serie de autos deportivos sumamente sofisticados a partir de componentes del BMW 328. A esa línea le dio el nombre de BMW Veritas. Los autos Veritas estaban hechos tanto para la pista como para el camino. Tuvieron un gran éxito en los circuitos alemanes de finales de los 40 y comienzos de los 50. Evocaban claramente la gloriosa tradición deportiva establecida por BMW antes de la guerra. Los Veritas que sobrevivieron son la envidia de los coleccionistas. Su diseñador, Ernst Loff, volvió a trabajar con BMW en los 50 para colaborar con el regreso de la compañía a la fabricación de automóviles. Pero hacia comienzos de los 50, aún habría que esperar 2 años antes de que saliera el primer BMW de la posguerra, así que el principal producto de la compañía seguían siendo las motocicletas. Al principio, las motocicletas y los sidecars eran ideales para una economía en la que, aun si había autos en el mercado, eran pocos los que podían comprarlos. Las motocicletas BMW llamaban mucho la atención de los jóvenes alemanes que intentaban reconstruir sus vidas después de la guerra. La combinación motocicleta-sidecar tenía la ventaja de ofrecer un excelente espectáculo deportivo a un público sediento de distracción y diversión. Mientras BMW continuaba dominando las carreras de motocicleta de la posguerra, dentro de la compañía se seguía discutiendo sobre qué tipo de auto se fabricaría. No parecía lógico retomar simplemente lo que se había detenido en 1941. Las condiciones habían cambiado demasiado. Se hizo un pequeño auto prototipo a partir de la idea de la combinación motocicleta-sidecar, pero fue rechazado. La directiva se inclinaba hacia un auto acorde con el lujo que caracterizaba a BMW antes de la guerra. Era una peculiar decisión comercial, dada la realidad económica del momento. Prácticamente, el mercado para un auto así había desaparecido. La fábrica BMW de Múnich todavía era básicamente una planta de motocicletas. Cuando en abril de 1951 se mostró el prototipo del nuevo auto de lujo, en realidad todavía no se contaba con los recursos para fabricarlo en masa. BMW tomó una decisión trascendental. La compañía invirtió todo su capital disponible en la construcción de su propia planta procesadora de acero, lo que demoraría varios años. Se creó una nueva dependencia en la que se incorporaron las modernas prácticas y tecnologías de la posguerra. Mientras se construía la planta y sus sistemas de apoyo, se contrató la compañía de latonería Baur de Stuttgart para que hiciese la carrocería del nuevo auto. Fue una gran idea, aunque el nuevo auto no era más que una variación del 326 de los 30.
Se progresaba lentamente. Pasarían 18 meses entre la aparición del prototipo y la salida del primer auto de la planta. No se discutía la fabricación de un nuevo motor. Habría que adaptar la vieja tecnología. El nuevo auto de lujo sería pesado, casi 3.000 libras. Pero BMW tenía que usar el motor 2 litros de 6 cilindros de la preguerra. La planta estaba equipada para fabricar motores de motocicleta. Adquirir la maquinaria necesaria para hacer un viejo motor representaría una inversión importante. Por el momento, era imposible fabricar un motor nuevo. Con tan solo 65 caballos de fuerza para impulsar una carrocería tan pesada, nadie esperaba mucho del rendimiento. Pero BMW veía el viejo motor solo como una solución a corto plazo. Sus ingenieros diseñaban un 8 cilindros en V de 3,2 litros con un rendimiento que duplicaba al del viejo 6 cilindros. Esa gran inversión en la nueva planta, equipo y personal era un paso peligroso. Si la decisión de construir un auto de lujo no era la correcta, la compañía podría enfrentar la ruina financiera. El milagro económico alemán de la posguerra comenzaba a ocurrir, pero para los obreros de BMW podría terminar, y muy rápido. Al nuevo auto de lujo de BMW se le dio el nombre de 501. Entró en producción en octubre de 1952. La carrocería tenía unas generosas líneas ondulantes. Al final, todo ese conjunto de curvas sería hecho por las prensas de la planta de BMW, pero por un tiempo, todas las carrocerías saldrían de la fábrica de la Baur. El precio del nuevo auto era elevado. Fue fijado en 15.000 marcos alemanes, 15 veces el salario mensual de los obreros que lo fabricaban. A muchos alemanes no les agradó el Ángel Barroco, sobrenombre con el que era conocido el auto. Pensaban que era obeso y decían que se parecía demasiado a los diseños de la Austin de ese entonces. También criticaban a BMW por haber puesto un motor débil y anticuado en un auto tan grande. A pesar de las primeras críticas, a los clientes de BMW les gustó el 501. Los autos salían poco a poco de la planta. En 1952 solo se fabricaron 50, pero la producción aumentó gradualmente y al final el 501 se vendió bien. El 501 tenía poca potencia, pero no era lento. Contaba con una velocidad máxima de 136 km por hora. Claro, la aceleración era otra cosa. Se demoraba 30 segundos para llegar a 96. Durante el tiempo en que el auto estuvo en producción, se le hicieron una serie de mejoras al motor. Se le dio un sistema eléctrico de 12 voltios, se le añadieron un carburador Solex de 2 bocas y un nuevo árbol de levas. Se le puso una nueva caja de cambios ZF. La velocidad máxima aumentó, pero la calidad bajó. La ya difícil situación de BMW empeoró con el número de reparaciones que había que hacerles a los autos bajo garantía. El cambio auténtico se produjo cuando finalmente salió el motor 8 en V y el 502 reemplazó al 501. El tan esperado nuevo motor era el primer 8 en V de aleación de alto volumen de Alemania. Inicialmente desarrollaba 95 caballos de fuerza, pero nunca se dejó de aumentar el rendimiento. Este es un 502 de 1954.
Era un auto de lujo hermosamente acabado, con una velocidad máxima que ahora se acercaba a los 160 km por hora y finalmente una aceleración acorde. Las ventas comenzaron a aumentar y en 1955 BMW lanzó 2 nuevos modelos con el potencial necesario para devolverle a la compañía su estatus de la preguerra. El Deportivo 503 marcó un regreso a los autos de alto rendimiento en la tradición del 315 y el 328. Contaba con una velocidad máxima de 188 km por hora, pero sus ventas eran pocas. Lo mismo pasaba con el 507, pero no había dudas de que era el auto más deseado que hubiese producido BMW después de los 30. La apuesta de BMW de fabricar un volumen bajo de autos de lujo no estaba dando dividendos, y las ventas de las motocicletas, que habían mantenido a la compañía a flote, estaban cayendo, pues los ingresos de la población aumentaban. La gente que no tenía ni auto ni motocicleta dependía del transporte público. A medida que el milagro económico alemán se extendía y que los ingresos disponibles aumentaban, comprar un auto dejaba de ser un sueño para un sector cada vez más grande de la población. Pero para muchos de los compradores, un auto pequeño y económico, aunque fuese incómodo, era la única opción realista. Klappt es, fährt los, doch fühlt schmerzhaft jeden Stoß. En 1955, BMW tomó una dirección totalmente opuesta a la de su lujoso 8MB y les ofreció a los compradores lo que casi era el más pequeño de los automóviles que se podían fabricar. Ya no era un problema conseguir un puesto en la calle, y ya no había por qué dañar el carro al estacionarlo en un lugar estrecho. Estacionar el nuevo BMW era lo más sencillo del mundo. Mit diesem Fahrzeug ohne Tücke vertrauen Sie in der kleinsten Lücke. Ein schöner Traum, nicht wahr? El IZ, como se le llamó, pertenecía a una línea de los años 50 conocida como autos burbuja. Fue diseñado por un fabricante de refrigeradores italiano, Renzo Rivolta. BMW era una de las tantas compañías que tenía licencia para fabricarlo. Podía ser estacionado en un espacio mínimo, y muchos de los que solo podían permitirse contemplar el lujoso 8MB podían costearse un IZ. BMW vendió 160.000 unidades. Los últimos modelos tenían un motor de motocicleta BMW de 600 cc. Irónicamente, este pequeño auto ayudó a BMW a sobrevivir. Le dio a la compañía el volumen de ventas que necesitaba para fabricar su nueva serie deportiva 700. Der Wagen mit Profil. BMW LS Luxus. Groß, großartig zu fahren, größter Komfort. Wohin man greift. La serie 700 apareció en 1959 y se mantuvo en producción en distintas versiones hasta 1965. Der Wagen mit Profil. Su motor de 700 cc era ligeramente más grande que el del auto burbuja, pero se veía como un auto real y llamó la atención de un buen grupo de compradores. El motor del modelo estándar de la serie 700 desarrollaba 30 caballos de fuerza. Las versiones deportivas eran ajustadas para dar 10 caballos más, y con una carrocería pequeña y liviana, el rendimiento era sorprendentemente bueno. La serie 700 también incluía algunos biplaza descapotables de motor sencillo que competían con éxito en categorías en las que, para decir algo moderado, la competencia podía ser intensa.
La serie 700 fue muy importante para BMW. Aunque no enriqueció a la compañía, era rentable. Los investigadores de BMW se dieron cuenta de la necesidad de hacer un auto que fuese un poco más grande para cubrir el vacío entre la serie 700 y los vehículos de lujo. Pero los planificadores de la compañía discutían sobre cuál era el tipo de auto indicado. Mientras tanto, la compañía casi quiebra. En 1959, accionistas mayoritarios de BMW insistían en que se aceptase la oferta de la Daimler-Benz de comprar la compañía a bajo precio. Pero los concesionarios BMW y los accionistas más pequeños se resistían. Los financistas Herbert y Harald Kant adquirieron una porción importante de las acciones. Herbert Kant insistió en que se hiciese un auto dirigido a la creciente clase media alemana. El éxito de la serie 700 le dio tiempo a la compañía para arrancar con la producción de ese nuevo auto. Si no hubiese sido por el atrevido y pequeño 700, tal vez BMW no existiría hoy. La compañía no habría podido defenderse del peligro de ser comprada. Tampoco hubiese podido costear los equipos necesarios para fabricar el nuevo auto que constituiría la base de la siguiente generación de BMW. Era esencial para BMW que el nuevo auto, el 1500, fuese presentado en la Feria Automotriz de Frankfurt en el otoño de 1961. Aún no estaba listo para la producción en masa, pero la compañía creía que había que exhibirlo para llamar la atención de los compradores potenciales. El motor 4 cilindros de 1500 cc estaba listo, pero había una discusión entre los ingenieros de desarrollo y el departamento de ventas con respecto a la apariencia del nuevo auto. Prevaleció la opinión del departamento de ventas. Se le pidió al diseñador italiano Michelotti que incorporase la tradicional parrilla con forma de riñón de BMW a la parte delantera de la nueva carrocería. Se hizo el chasis, la carrocería y el tren rodante a toda prisa, pero el 1500 estuvo listo a tiempo. Tuvo mucho éxito en la exhibición. Se hicieron miles de órdenes, pero no era posible comenzar a fabricarlo a gran escala inmediatamente. Se sacó una serie preliminar en febrero de 1962, pero la producción en masa no arrancaría hasta octubre. Ese año solo se fabricaron 2.000 de los 20.000 autos ordenados para finales de 1961. El 1500 fue un nuevo comienzo para BMW. En la compañía se le conocía como la nueva serie o la nueva gama. Ofrecía un rendimiento muy deportivo en el camino y era ideal para las competencias. Otro aspecto importante del 1500 fue que acabó por un tiempo con la competencia frontal entre BMW y la Mercedes. El motor del 1500 estableció el patrón del BMW moderno. Fue diseñado para circular a alta velocidad. Podía correr a aproximadamente 100 millas por hora en las autobahns y solo costaba la mitad del precio del 502 V8. Su línea pulcra y excelente comportamiento en el camino le gustaron al sector de la clase media, hasta entonces virgen. Finalmente, 17 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, se había conseguido el auto que salvaría a la compañía. En vista del éxito sostenido del 1500, BMW comenzó a abandonar los modelos más viejos y menos rentables. El pequeño IZ desapareció en 1962. Los V8 501 y 502 salieron de producción en 1963. El motor 4 cilindros del 1500 estaba diseñado para aceptar entonación de alta competencia. Además, podía ser expandido. Se planificó que después del periodo de entrada al mercado, el motor del 1500 podía ser llevado primero a 1,8 y luego a 2 litros. La versión 1,8, llamada el 1800, apareció en 1963. Por fuera, las únicas diferencias eran una banda de cromo y una insignia.
Los ingenieros de BMW interesados en los deportes preparaban otras cosas. Paralelamente se lanzó el TI, Turismo Internacional, de alto rendimiento. Contaba con alta compresión, un carburador extra y muchas otras opciones de rendimiento. Y aún faltaba más. Durante los próximos 10 años, hasta comienzos de los 70, saldrían diversas versiones de esta línea básica de autos para satisfacer todos los gustos del nuevo sector del mercado de BMW. Una de las variaciones más importantes del modelo básico era la línea de autos dos puertas. Este es el 1802 de 1971. Los autos dos puertas eran sustancialmente más livianos que sus homólogos de cuatro puertas y tuvieron un gran impacto en los compradores interesados en el alto rendimiento. Las mejoras continuaron. La línea 2000, con una versión 2 litros del motor 4 cilindros, salió al mercado en 1966. Los nuevos BMWs cambiaron el concepto tradicional de auto deportivo. Estaban hechos para superar en rendimiento a la mayoría de los descapotables biplaza de los 60, y sin embargo, se veían como sedanes comunes. Finalmente, en 1969, salió un 2000 con motor de inyección directa, el TII. Contaba con una velocidad máxima de 184 km por hora. El dos puertas 2002 apareció en 1968. Los que lo probaban deliraban por él y pronto se convirtió en un ídolo. El gran comerciante estadounidense de autos europeos, Max Hoffmann, defendió por mucho tiempo a la compañía alemana. Las dos puertas justificaron su fe en el potencial de los BMW para el mercado de Estados Unidos. Pero las versiones americanas del 2002 no tenían el empuje de los modelos europeos menos limitados. Aunque la línea de autos que salvó a BMW tenía motores 4 cilindros, la compañía no había olvidado su tradición de 6 cilindros, la cual se remontaba a los años 30. Se siguieron fabricando motocicletas, pero ahora los autos tenían la hegemonía, y entre los nuevos productos de la pujante tecnología de BMW estaba una nueva línea de autos 6 cilindros, los BMW 2500. Al principio, los autos 4 cilindros contaban con el motor 1500, cuya capacidad, gracias a su diseño, podía ser aumentada fácilmente. Se adoptó el mismo principio para los autos 6 cilindros. El aumento en la demanda trajo un período de cambios y expansión. Se compraron y renovaron nuevas plantas. La producción de motocicletas fue trasladada a Berlín. La compañía, que casi quiebra 10 años antes, estaba creciendo rápidamente. Se sacaron modelos sedán y coupé de 2 y 4 puertas respectivamente. Los coupés de 2,8 y 3 litros se cuentan entre los BMW más atractivos de los 70. Los sedán 6 cilindros expandieron el alcance de BMW en el mercado. Su aparición significó que una vez más BMW competía con su vieja rival, la Mercedes. En vista de que los ingresos de la clase media alemana aumentaban, BMW se permitió fabricar autos de mayor precio. Para el momento en que se sacó el CSI de 3 litros en 1971, la compañía se preparaba para atacar de nuevo el extremo superior del mercado. El elegante CSI de 3 litros colocó una vez más a BMW en el sector del mercado que la compañía había ocupado tan exitosamente en los 30, con autos como el 327. El CSI contaba con un motor de 6 cilindros, tenía un alto rendimiento y un precio acorde. BMW había completado un ciclo después de la Segunda Guerra Mundial. La compañía se había levantado de las cenizas de la guerra y soportado un período de incertidumbre y adversidad. Con el éxito, le había llegado una oportunidad de volver a los viejos principios de excelencia y alto rendimiento.
A comienzos de los 70, BMW comenzó a construir un edificio administrativo en Múnich para simbolizar su regreso a una posición preponderante en la industria automotriz alemana. El edificio fue diseñado para que se utilizasen métodos de construcción de tecnología avanzada. Se le dio la forma de 4 cilindros. En 1972, cuando BMW desarrollaba su tercera generación de autos de la posguerra, se terminó el edificio. Desde su próspera posición a comienzos de los 70, BMW pudo ver en retrospectiva las brillantes máquinas que habían salvado a la compañía. Los grandiosos pero inoportunos autos que casi la habían arruinado, y más allá de la destrucción de la guerra, los elegantes coupés y convertibles que habían inaugurado el criterio de excelencia en los 30. Desde el 315, primer auto deportivo de la compañía, y el pequeño Dixie de diseño Austin 7 con el que había arrancado, BMW había recorrido un largo camino.